Lo último que hemos tenido ha sido que la semana pasada el Tribunal Constitucional, pasándose sobre los artículos correspondientes de la Constitución, ha declarado en suspenso una medida cautelar que protegía a dos de los fiscales que están viendo el caso de la ex fiscal de la Nación o de la suspendida fiscal de la Nación. ¿Cuál es tu impresión acerca de todo esto que viene sucediendo en el país y de qué manera tú lo analizas? Me parece que hemos venido asistiendo, al ver todos estos sucesos que has mencionado, a un agravamiento de la situación de estancamiento político de Perú, pero que ocurre en el contexto de una crisis histórica, una coyuntura histórica crítica a la cual caímos en el país y que políticamente se evidenció desde el 2016. Entonces, esta situación ha permitido dejar expuestas las características del régimen que tenemos al frente. La salida de Otárola, por ejemplo, demuestra que Otárola no era quien sostenía el régimen, sino que era un instrumento político, un operador político dentro del régimen. Pero el sostén del régimen actual que existe en el Perú es sin duda el soporte que tiene la señora Boluarte y su gobierno respecto del fujimorismo y la derecha en el país. ¿Cuáles son las características de este régimen desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, el Perú sigue mostrando, como en otros momentos históricos, novedades históricas a América Latina y al mundo. En este caso, se trata de un nuevo tipo de régimen autoritario. No es una dictadura abierta, con militares al frente gobernando, ¿no es cierto? Se trata de un régimen que proviene de un proceso de descomposición política, que es el que venimos del país, y que expresa lo peor de esa descomposición política. La apariencia de un régimen democrático, la existencia de un régimen que es capaz de disparar a sus ciudadanos y respetando el derecho básico de la democracia, que es el derecho a manifestar opiniones, ¿no es cierto?, y a protestar. Entonces, es un régimen que muestra un rostro democrático, pero que en realidad expresa una coalición de poder. Y es un nuevo tipo de régimen autoritario el que hay en el país. Boluarte era un operador y Otárola era un operador y Dina Boluarte es el rostro visible de ese régimen. Hoy en día, ¿tú crees que independientemente de si es Otárola, crees que ese rol lo viene cumpliendo el nuevo primer ministro? Creo que no. Creo que la presencia de Otárola ha dejado un tremendo vacío político al interior del régimen. Ha dejado a una presidenta expuesta a las crisis por temas como el de Rolex, ¿no es cierto?, a presiones de distinto tipo, en una completa falta de norte. Es una presidenta que solamente es una cara visible. No hay algo como un proyecto que lleve adelante este gobierno, ¿no? Ramón, un poquito de repente yendo fuera de lo que es el Perú. Hoy en día se vienen sucediendo acontecimientos bastante fuertes a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, lo que es el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Y sin embargo, lo que ha demostrado esta situación es una doble vara en relación a que no todos tenemos los mismos derechos en este mundo, ¿no? Si cuando se vino la invasión contra Ucrania, todo el mundo occidental del norte reaccionó de manera contundente, ¿no?, poniendo sanciones, tratando de hacer respetar el derecho internacional. Sin embargo, vemos lo distinto o diferente cuando sucede la agresión de Israel al pueblo palestino. Allí no interesan resoluciones de las Naciones Unidas, ahí no interesan informes de los altos comisionados de derechos humanos respecto a lo que viene sucediendo en Palestina. Eso por un lado. Y por el otro, tenemos aquí arribita de nosotros lo que sucede con Trump, ¿no? No tienes la impresión de que ese conjunto de organizaciones, esa arquitectura democrática basada en la división de poderes, el respeto a la protesta, la tolerancia en cuanto a la libertad de expresión, es terrible en Alemania, es una degradación de la democracia no solamente a nivel de Perú, sino a nivel mundial, a nivel internacional? A nivel mundial avanzamos en la construcción de un orden o un sistema internacional democrático después de las dos guerras mundiales. Ese sistema estuvo sometido luego a una situación de guerra fría, ¿no es cierto?, muy fuerte, pero que luego terminó rehaciéndose
con el conjunto del orden internacional y de la distribución geográfica del poder hegemónico, ¿no es cierto?, mundial, en el contexto de la globalización. Y lo que vemos ahora son los límites de esa globalización y el surgimiento de un nuevo escenario con nuevos bloques, ¿no es cierto?, de poder y nuevas disputas, y que ha dejado a toda esa estructura organizativa internacional creada después de la Segunda Guerra con brazos cortados, como una apariencia, ¿no es cierto?, de poder que es capaz de poder controlar en los mismos términos los abusos de todos los estados en el mundo. No es así. Lo que tenemos es, entonces, un proceso de desgaste tremendo de ese orden institucional. Y América Latina es parte de ese orden institucional internacional. Así es, ¿no? Porque hoy en día al sur tenemos al gobierno de Milei que simplemente trata de aplicar un modelo ideológico que lo único que ocasiona es mayor miseria, ¿no? Y se comienza a legitimar, por ejemplo, principios como aquello de que la educación no es un derecho y el que quiera va y se educa y el que quiera no. O como ha sucedido hace poco en Ecuador, ¿no? La agresión nunca antes vista a una embajada, violando un derecho internacional y violando una larga tradición de derecho al asilo que nace en América Latina. Profundos movimientos sociales que se crearon y tuvieron fuerte impacto durante todo el siglo XX en América Latina generaron procesos de democratización en nuestras sociedades. Y el Perú es parte de esto. Esto tiene un bloqueo y entramos en una situación de crisis en la cual vemos el asedio de nuevas derechas neoconservadoras, neofascistas, problemas al interior del campo popular, tanto de los movimientos sociales como de las izquierdas políticas, y además el otro asedio, que es el asedio de situaciones de crecimiento económico o expansión económica vinculada a economías criminales, a informalidad desmesurada. Un movimiento social, un movimiento popular débil, que respondió allá por finales del 2022, comienzos del 2023, pero luego de ello ha entrado como una etapa de pasmo, ¿no? De indiferencia en algunos casos. La semana pasada invitamos a dos dirigentes populares de un pueblo joven, uno de los pueblos jóvenes más grandes de Arequipa, 50,000 habitantes, Miguel Grau, y él señalaba que parte de la debilidad o la parte sustancial de la debilidad del movimiento social radicaba en los dirigentes. O sea, no había dirigentes con la capacidad de encabezar no solamente la lucha del pueblo, sino las reivindicaciones que hoy en día aparecen de distinta manera en un pueblo joven que ya tiene bastantes años y sus necesidades principales ya han sido de una u otra manera cubiertas. Y por el otro lado teníamos a el dirigente de la plataforma, Andrés Avelino Cáceres, una plataforma de las más grandes en cuanto a comerciantes de venta de artículos de primera necesidad, y para él un poco la problemática del movimiento social se encontraba en un nivel de desgaste, ¿no? O sea, las economías que sustentaban a los integrantes, a los miembros, a los ciudadanos del movimiento social, o sea, estaba desgastada, producto del corona y del esfuerzo hecho en la primera movilización. ¿Cuál es tu apreciación, tu perspectiva, tú que estás mirando, analizando e investigando la situación del movimiento social hoy en nuestro país? ¿Cuál es tu apreciación respecto a este nivel de indefensión en el cual se encuentra el movimiento social? Creo que todas las lecturas que se centran en un espacio coyuntural, ¿no es cierto?, quedan un poco cortas. Es necesario mirar en el caso del Perú lo que podemos describir como una paradoja muy interesante, que es que en el Perú hemos avanzado, mal que bien, desde antes del fujimorismo y luego, incluso después del fujimorismo y por efectos del propio libre mercado, hemos avanzado en un enorme, tremendo proceso de democratización social. Es decir, el país se ha hecho más peruanizado. Hay nuevas capas sociales surgidas de los sectores populares que tienen protagonismo en términos económicos, en términos sociales. El rostro del Perú es otro. Ya no es ese país oligárquico que existió durante más de un siglo y medio después de la independencia hasta la segunda mitad del siglo XX. Ese Perú es un Perú nuevo, plebeyo, de rostro mestizo, tremendamente dinámico, tremendamente luchador. Hay una democratización social en la base muy fuerte, pero allí la paradoja
que está de la mano en estos momentos con un debilitamiento de la democracia, fortalecimiento de la democracia social, transformación del país, no ha ido de la mano con una consolidación política. Cuando acabó el régimen oligárquico, con el velasquismo y en adelante, debimos ir hacia la consolidación de un sistema democrático. No ocurrió eso. Lo que ocurrió es que desembocamos en una dictadura, la de Fujimori, y en una tremenda época de violencia social, la guerra interna con 70.000 muertos en el país. Entonces lo que ocurrió después fue la imposición de un régimen neoliberal, de una hegemonía neoliberal brutal, tremenda, pero que a pesar de todo ha permitido que los sectores populares progresen, tengan un ascenso social y en términos de acceso al mercado, a derechos y a nociones de derechos junto a eso. Pero esta hegemonía neoliberal muestra sus límites. Yo creo que la situación actual es la situación que muestra el deterioro de las condiciones que permitieron que exista esa hegemonía neoliberal. Y que en términos políticos lo vemos desde la crisis del 2016. Pero Ramón, junto con esa hegemonía neoliberal, la aplicación del modelo económico, también ha venido todo un programa y todo un modelo ideológico. Porque el neoliberalismo también lo que hace es un nivel de desestructuración de clases sociales. Hoy en día hablar de clase obrera tiene sus limitaciones. Hoy en día el 80% de la población es informal, tiene que buscárselas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? El pan con que sufragar sus gastos diarios. Ha venido también un nivel de individualismo, sálvese quien pueda. Ha venido esta cuestión de la meritocracia y por lo tanto hay que estudiar, aunque sea en una universidad de pacotilla o en donde antes funcionaba una pollería. Entonces, ¿cómo ha funcionado, cómo funciona esta ideología neoliberal, este sentido común neoliberal y en relación a lo que tú señalas, ¿no? Esa mayor democratización del pueblo peruano? El neoliberalismo en todos lados, no solo en el Perú, es un modo de vida organizado en términos del control hegemónico del poder y con una economía que se basa en un mercado salvaje. Entonces, cosas que se debían distribuir debido a la acción del Estado terminan siendo distribuidas por la acción del mercado. Y tenemos una distribución que, si bien es muy amplia, es también muy desigual y es salvaje en términos de acceso a educación, acceso a salud, etc. Entonces, ahí entran los actores que debían regular esa situación. Esos actores no existen en el Perú. Justamente el Perú que viene después de la violencia es un Perú ya muy desestructurado, y el orden hegemónico termina de desestructurar y de destruir, de diluir actores sociales y actores políticos. Entonces, en este contexto entramos desde el 2016 a una crisis política que es en realidad dantesca, una crisis política que va de la mano con una crisis de la confianza en las instituciones. Recordemos a Lavallato, ¿no es cierto?, su explosión en el Perú, con la pandemia, que fue tremenda en el país. Entonces, una serie de factores que se sumaron y que dieron una crisis de rostro múltiple, y es una crisis histórica muy fuerte. En este escenario sale el régimen de Dina Boluarte, es resultado de esta descomposición. Y lo que sale también frente al régimen es un enorme movimiento social, con actores como los que tú acabas de mencionar, que estuvieron aquí la semana pasada, y que representan, a pesar de toda la destrucción social y política en el país, alternativas que están comenzando a salir en el horizonte. Ideas de autonomía, de volver a hacer política, de luchar con una relación distante con las izquierdas políticas en el país y que expresan viejos anhelos de democratización, de acceso a derechos y de ideas de país. Esto que decía, es un país que ya no es el viejo país oligárquico, pero es una sociedad que no se ve reflejada por un Estado, que es un Estado y actores políticos lejanos a la gente. Lo vimos en las elecciones del 2016, lo volvimos a ver en las elecciones del 2021. En mi opinión, el problema, el impasse en el Perú en este momento es cómo empatamos a una sociedad tremendamente democratizada, aunque a la mala, pero democratizada, y un régimen político con actores tremendamente deslegitimados, ¿no es cierto?, que sin embargo está encaramado en la gestión del poder. Y Ramón, ¿qué escenarios inmediatos tú ves en medio de esta situación? ¿Qué es lo que nos podemos esperar de aquí en adelante, en las próximas semanas o meses? Los escenarios siempre son escenarios de
corto, inmediato, mediano, largo plazo, ¿no es cierto? Y siempre son escenarios o desenlaces posibles que dependen de las correlaciones de fuerza históricas, es decir, de cómo están los actores y de cómo entran al juego político y a la arena de lucha y de disputa esos actores. En el Perú, un primer escenario inmediato es que esta situación tremendamente incierta, es de una tremenda incertidumbre, va a tener necesariamente desenlaces o salidas. Ninguna crisis histórica es una crisis eterna. Siempre las crisis conducen a escenarios nuevos y estos escenarios pueden ser escenarios de mejora en distintos aspectos o de agravamiento de situaciones. Entonces el Perú está en una situación en la cual lo que hagamos ahora y lo que se haga en estos meses, ¿no es cierto?, y al menos un par de años hasta el 2026 en que se hagan nuevas elecciones, definirá finalmente el contorno de esos escenarios. Me parece, en primer lugar, que es imposible a estas alturas, a menos que sea ya mucho más desvergonzado de lo que es, que la señora Boluarte siga en el poder. Creo que no va a llegar al 2026, es muy lejos. El asunto es quién o qué la va a reemplazar. Probablemente ella tenga que salir debido a una pura acción de cálculo electoral de alguno de los actores que le dan soporte ahora y que en un momento digan, me tengo que alejar de Dina Boluarte porque me va a hacer daño electoralmente. Probablemente este escenario está frente a nosotros, frente a nuestras narices, y sea julio de este año en que hay un cambio en la mesa directiva del Congreso y entonces la situación se conduce hacia establecer un gobierno de transición y de todas maneras a elecciones el 2026 en las cuales tendremos en el Perú una renovación del conjunto del sistema político. Desde el gobierno, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, el Congreso, ahora con dos cámaras, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Entonces es un año crucial y ese año es el que conduce a que las distintas fuerzas se coloquen en el escenario y dependiendo cómo se colocan y cómo juegan, podemos tener ya escenarios de mediano plazo en adelante, ¿no?, que sean de uno u otro sentido, en el sentido de ser más democráticos o de que representen el agravamiento de la pérdida de democracia que estamos viviendo en el país. Para que suceda lo que tú estás señalando y lo cual yo comparto, tendríamos que ver las características de esas fuerzas que entran a la disputa y arman esa correlación de fuerza. Una de ellas casi como que brilla por su ausencia, en este caso me estoy refiriendo a la izquierda e inclusive a lo que podría denominarse un sector de centro, de demócratas liberales, ¿no? ¿Cómo ves tú la problemática que viene sucediendo este sector para que este sector pueda incidir en ese escenario inmediato y en esa correlación de fuerzas que se comienza a armar o que ya está armada? Yo creo que la izquierda en el Perú desperdició una tremenda oportunidad histórica que consiste en expresar a sectores sociales en ascenso que expresan un nuevo sentido de nación y de país, que son estos sectores a los cuales me refería. Esa izquierda que apareció electoralmente desde la caída del fujimorismo durante todo este siglo, tuvo en un momento rostros de alianza con otros actores, pienso en el humanismo, etcétera. Esa izquierda que apareció electoralmente en el 2016 perdió esa oportunidad, pero salió otra y el expresidente Castillo la reflejó, también perdió esa oportunidad. ¿A dónde lleva esto? A pensar que hay un actor que se expresa electoralmente, pero que para mí es el actor en el país en este momento. Ese actor son enormes masas desideologizadas, no tienen el horizonte político de formación política ni expresiones políticas institucionales claras, pero son masas populares con nuevos sentidos de nación, de país, con viejos proyectos de acceso a derechos que están allí y que electoralmente se reflejaron en la sorpresa que representó Verónica Mendoza el 2016, aunque no ganó, y en la sorpresa que representó Pedro Castillo, que ganó a pesar de todo el intento de la derecha y los poderes en el país para desconocer su elección y luego para bombardear su gobierno, que fue además muy malo como gobierno, ¿no es cierto? Y luego terminó prácticamente autosacrificándose con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y entregó la mesa a quienes se oponían a su propio gobierno y el resultado es este gobierno. Entonces, esas masas necesitan formas de expresión. Por ahora vemos expresiones básicamente electorales, ¿no es cierto? Pero
desde diciembre del 2022, en el Perú hemos asistido a una tremenda expresión de movilización social. Ha sido el momento de movilización más importante en el país desde los movimientos vinculados al reclamos por tierra y reforma agraria. Nada menos. No han ganado en términos políticos, pero sí han ganado en términos sociales. Sí han ganado en términos de decirle a una izquierda política que todavía está ahí encaramada en el control, además de estructuras y de instituciones, cuidado que nosotros estamos también. Entonces, en el Perú enfrentamos una situación en la cual el conjunto del movimiento popular y político necesita tener nortes comunes y espacios para poder reencontrarse, pero espacios que necesitan que se redefinan el manejo del poder interno dentro del campo popular. Es probable que salga alguna figura para las elecciones del 2026 que se arrastre ese enorme caudal. Probablemente no. Siempre hay un margen de incertidumbre, ¿no es cierto?, y de azar, un poco en la historia, pero la definición depende finalmente de cómo los actores se sitúan y actúan en el escenario. Ramón, muchísimas gracias por tu visita el día de hoy. Yo creo que lo que hemos conversado y lo que tú has manifestado es bastante ilustrativo y nos acerca a el entendimiento y el conocimiento de lo que viene sucediendo en el país y la proyección hacia adelante. Ramón, muchísimas gracias. Gracias. Solamente decir entonces que la recomposición del campo popular y la necesidad de un nuevo diseño constitucional son claves en este escenario. Gracias. Gracias.